discussing Pyrrhus. Nous avons Hemos parlé- estudiado la historia de Pirro. Nous avons parlé de Pyrrhus. And we covered the history of Pyrrhus Habíamos cubierto toda su historia Pyrrhus. in two parts, en dos partes. an alpha and an omega. Una historia alfa y una historia omega. Then we went to the history of World War II and made application. Luego habíamos ido a la historia de la Segunda Guerra Mundial y hecho Nous avons aplicación. fait une application. So Pyrrhus in two parts, Así que la historia de Pirro son dos partes. an alpha Una historia and alfa an omega, y una historia omega. gave us an example Que nos dio Nous avons un donné ejemplo exemple of the king of the south in our history. del rey del sur en nuestro tiempo, en nuestra historia. Alpha Alfa alpha and an omega. et y oméga. omega. These two dates, Estas dos fechas, the beginning of the alpha and the beginning of the omega, el principio del alfa y del omega, can someone give them to me? ¿será que alguien me las puede dar? Quelqu'un peut, me les donner. La fecha de inicio de la historia alfa y Alpha, omega. begin with that one. Donc, Hablemos del alfa début de primero. L'alpha. 1940. Not 1940. No es This will be a trick 1940. question for some people, but Alors, ça we'll va être Va a ser una pregunta un poco difícil para algunos y después explicaré por qué. 1929. 1929. So, Pyrrhus or King of the South. This history Donc, cette Esta histoire, historia de in acá our history, es el rey del sur en nuestro tiempo, la historia alfa. application of Pyrrhus in Macedonia. Es la aplicación de Pirro en de Macedonia. Pyrrhus en Macédoine. Yes, this is Julie. 1939. 1939. 1939. Porque es una pregunta difícil de responder. Okay, somebody said 1929 because they thought about the 10-year period before. Algunas personas dijeron 1929 por causa de los 10 años que van antes. 10 years. Sí, podríamos marcar los 10 años aquí 10 antes. ans. What we haven't done in classes Pero en estas clases no hemos estudiado here todavía, at this school, en esta Ici, à escuela, l'école, which is why it becomes a trick question, y es la razón por la cual es una pregunta difícil, piège, is because what this history of World War II c'est que es porque esta historia de la Segunda Guerra Mundial, that we've specifically focused on, en la cual nos hemos específicamente enfocado, arrêté spécifiquement. this is Pyrrhus Alpha, esta es la historia alfa de Pirro, Pyrrhus. King of the South Alpha. Et c'est aussi el alfa del rey del sur. But if I was to say, draw another line, Mais Pero si yo tuviese que dibujar otra línea call it the alpha, y la llamase alfa, instead of 1939, en vez de decir que es 1939, anyone's kind of been following what we're doing with this history. si algunos de ustedes ya están familiarizados con lo que sí hemos hecho en estas historias, What is this date? ¿cuál sería aquí realmente? Esta es la pregunta capciosa a la que ella se refería, que podría ser 1939 o What is this date? ¿cuál sería esta fecha? so, 316 BC. No. We're looking at World War II. Non, nous Estamos mirando la Primera Guerra Mundial. We're in the history of World War II. Estamos aquí en la historia de la Segunda Guerra Mundial, I disculpen, don't want to put 1939 here. pero no quiero colocar 1939. What do I want to put? ¿Qué quiero poner aquí, Brother Eric. hermano Eric? 1929. No. No es 1929. 1929 son unos 10 años Période de 10 ans. It's not part of the reform line. que no son parte de la línea de reforma. The reform line proper. Es decir, la línea de reforma tal como tal, la que ella está queriendo hacer allá arriba, Début de la ligne de réforme. 1940. No. no es 1940, Sorry? 1989. No. no es mil... History of World War II. Donc c'est toujours Estamos todavía en la historia de la Segunda Guerra Mundial Connect World War II into this. y la Segunda Guerra Mundial puede ser conectada con la historia alfa grande de ese periodo. Sister Julie. Hermana Julie, I'm not sure. 1945. no es I'm 1945. going to put that here. Pondré 1945 aquí al final. No. 1940. Sister Renilde. Hermana Renilde,
we're going to put World War II. Donc, on va mettre Aquí pondré la Segunda Guerra I Mundial. want to say it's in this history. Yo diré que la Segunda Guerra Mundial sí está dentro de esta historia. What's this date? Pero ¿cuál es esta fecha? 1899. 1899. 1899. Has anyone seen those studies? ¿Será que alguien ha visto esos estudios? Études. If they were done in Guadeloupe, Fueron hechos en Guadalupe, in detail in Guadeloupe. de manera, en mucho detalle en This Guadalupe. isn't from Germany. Donc ça, Esto no lo hice en, no lo hice en Alemania, sino en Guadalupe. So 1899 to 1945. Así que de 1899 llegamos a 1945, esa es la historia. Alpha history La historia alfa, histoire alpha. for who? ¿de quién? Sister Isoline. Hermana Isolin, Do you remember us doing this? ¿recuerdas cuando habíamos hecho esto? Cela. Sister Agnes. Hermana Agnes, Does this bring back any memories? ¿será que esto te trae algo a la À memoria? la mémoire. Anyone else remember this study? Est-ce que ¿Alguien más recuerda esta historia? souvient de cette étude? Does anyone else remember this study? No. Est-ce que quelqu'un ¿Será se que alguien souvient más de cette recuerda este estudio? Is it not the story of the papacy? ¿No era la historia del papado? Oui. Sí. How did you go from 39 to 99? ¿Y cómo fuiste del 39 al 1899? No es mi propósito repetir estos Both estudios. were covered in Guadeloupe Ambos estudios fueron hablados en Guadalupe and in France last year. y también en Francia el año pasado, Camp meeting. Au camp meeting, en el I just campestre. want us to try and see if we can remember. Solo quiero que traten de recordar. souvenez. If we want to come to a study of World War II history, Donc, Vamos a entrar en un estudio de la Segunda Guerra to Mundial it two different ways. y podríamos ir a ese estudio de dos maneras diferentes. différentes façons. We can come to it Donc, on Podríamos peut y llegar a arriver through él Acts 27 and Pyrrhus. a través de Hechos 27 y Pirro, It's going to take us et cela que va nos llevaría nous emmener. to world wars. a las guerras mundiales. Then we can study the counterfeit. Et Pero también podríamos estudiar la falsificación. What's the name of the counterfeit? ¿Y cuál es el nombre de la falsificación? What's the name of the counterfeit? ¿Cuál es el nombre de la falsificación? No. Fatima, no. ¿Fátima? Adam, it's in No. this history, it's not the name. Donc, Fatima est Fátima está en la historia, pero no es el nombre. papacy. ¿El papado? No, no es el nombre. If you're going to counterfeit something, Cuando Si vas vous avez la a falsificar contrefaçon de algo, quelque chose, what is Satan counterfeiting? ¿qué es lo que Satanás va a falsificar? By creating a 46-year history. Al crear una historia de 46 años. d'années. Mr. Shemen, Hermana Shimen, Moderne Babylone. modern Babylon. Babilonia moderna. Moderne. What is he counterfeiting? ¿Y qué está falsificando? Modern Israel. El Israel moderno. Modern Israel Donc, vous Así que avez- tienes Israel moderno has counterfeited it, elle est y lo está made falsificando modern Babylon. y crea Babilonia moderna. Babylone moderne. So if we want to understand the counterfeit of modern Israel, Donc, Así que si queremos entender we must have Alpha and an Omega. la falsificación del Israel moderno, tiene que haber una historia alfa y So omega. modern Israel, Así que el Israel moderno Millerite history, c'est es la historia milerita, Alpha, Donc, c'est el alfa, 46 years, 46 años, d'années. first and second angels' messages, primer y segundo mensaje angélico modern allí. Babylon, Babilonia moderna, counterfeit, la falsificación, 46 years, son 46 años, two world wars. dos guerras mundiales. That is the history that we need to understand. Esa es la historia que necesitamos entender We won't understand it properly y queremos entenderla apropiadamente unless we put it in its proper historical context. al colocarla en su contexto histórico apropiado. And Initial. the historical context Y ese contexto rising histórico up of Babylon, es el levantamiento de Babilonia, resurrection of the papacy. la resurrección del papado. So this is the history we're discussing when we talk about world wars. Esa es la historia que estamos cubriendo cuando hablamos de las guerras mundiales, esta de encima. See, World War I plus La- World War II Una suma de la Primera y Segunda Guerra Mundial equals World War III. Et elle que será igual a la Tercera Guerra Mundial, o que es igual a la Tercera Guerra Mundial, al hacer una triple aplicación World War I profética. and World War II Entonces la Primera y Segunda Guerra Mundial explain
to us nos explican World War III. la tercera. Guerra Mundial. And it's World War III that we're trying to understand. Y es la tercera la que estamos tratando de entender. When does World War III begin? ¿Cuándo comenzó la Tercera Guerra Mundial? Troisième Guerre mondiale. 1945. 19- Yes? 1945. Oui, question piège. Es una pregunta capciosa. 1945. Donc, vous pouvez- Alguien podría decir 1945, sí. You can mark progression. donc, on Podemos peut marcar que hay una marquer- progresión. If we weren't marking progression, Mais là, on ne veut pas Si marquer estuviésemos la marcando progresión. we wanted progresión, to cut our line. On veut- o si no quisiésemos marcar progresión, Where tendríamos would que we see cortar la World línea. War III begin? Où est-ce ¿Dónde qu'on verrait vemos que la Tercera la Guerra Mundial Guerra comienza? commencer? How does World War II begin? Donc, ¿Cómo comment comienza la commence Segunda Guerra La Mundial? Troisième Guerre mondiale. What begins World War II? ¿Qué comienza la Comment Tercera commencer Guerra Deuxième Mundial? Invasion. Bueno, una invasión. ¿Una invasión de quién? Germany invades Poland. Yes. We bring Cuando that into Alemania our history. invadió Polonia. Sí, eso lo traemos a nuestra Where do we historia. mark the invasion of Poland? ¿Y dónde marcamos la invasión de Polonia? Pologne. If you've drawn out those lines, you can look to your notes. Donc, regardez vos notes si vous avez. Si revisas las líneas, de hecho puedes revisar tus notas. 1939. We did Pyrrhus, Alpha, and Omega. Donc, on Habíamos a fait hecho el alfa y omega de Alpha y Pirro. Omega. Then we did World War II. On a fait Luego hablamos de la Segunda Guerra Made Mundial. application. On a fait Hicimos una Cut our aplicación. lines. Cortamos nuestra línea. Overlaid four. Et on Y les a, superpusimos superposés. 4 líneas al What do final. we mark as the invasion of Poland? Et qu'est-ce ¿Qué qu'on a marqué marcábamos comme como étant siendo la invasión de Polonia? Somebody say 2016. Who spoke? 2016. T'as dit 2016? He said 2016. 2016. 2016. 2016. Est-ce ¿Todos que consiguen on ver peut le eso? voir? We're going to mark 2016 Donc, Marcaremos on va marquer 2016 as the invasion of Poland. como la Ah, invasión de Polonia. If you go upward on your drawing, Y si vamos hacia encima en go nuestra, up on your drawing of the lines, Ok, donc si vous en allez nuestra au-dessus línea de esas 4 líneas de las batallas, de las it's guerras, ipsis. vous pouvez voir veríamos que que es ipso. So this is 2016. Donc ça, c'est Y eso es 2016. 2016. Polonia, ipsus. This is the beginning of World War II in application. Este es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en De aplicación. la Deuxième Guerre mondiale, on De a la fait- Tercera Guerra Mundial en aplicación. Qu'est-ce qui ¿Y commence qué lo ici? comienza? When you think about that war, Donc, Cuando lorsque piensas vous pensez de à en esa guerra, cette guerre, how many fronts does it have? donc, ¿cuántos, combien y a-t-il- cuántos combien y a-t-il frentes de hay? différents? Two. Hay 2 One frentes. begins here. Alors, quel ¿Qué est- frente comienza en 2016? This is the beginning of the Western Front. Este es el comienzo del frente occidental. Then you have 2018. Luego tenemos 2018 Then you have 2019. y 2019. And at 2019, 2019, Y en 2019, what begins? ¿qué qu'est-ce comienza? qui a commencé? Ah, the Eastern Front. This is the beginning of the Eastern Front. El comienzo del Le frente début, du front de oriental. l'Est. So you have a Western Front Donc, vous Entonces avez hay un frente oriental y and un an frente Eastern Front. y un frente occidental y un frente oriental. ¿Cuántas veces al año? How many days in a year? ¿Cuántos días en el año Were they fighting on the Western Front? Ils pelearon en el frente combattu dans le occidental? front de l'Ouest. Sister Melissa, Mélissa. Hermana Melissa, days of the year are they fighting on the Western Front? Donc, combien de jours ont-ils combattu donc, sur le front Ouest? It's not a trick. Donc, ce Trying n'est to pas trick you. un piège. no estoy intentando hacer una pregunta capciosa. When weren't they fighting? ¿Cuándo no estaban peleando en el frente occidental? Desde el comienzo de la guerra.
Sister Tracy. Hermana Tracy. Tracy. Not trying to be tricky. Donc, j'essaie No pas estoy tratando de ser capciosa, Invaded Poland. mais lorsque pero desde que se invadió Did Polonia, that they all say, let's just have a break. à quel ¿en qué moment momento dijeron, bueno, vamos a tener un descanso Have aquí? our weapons. on va Vamos décoller a nos armes Take a month off soltar nuestras armas y vamos a dejar de pelear por un mes or a week off. ou une o por semaine una semana. winter. En el I invierno, say Donc, yo quiero decir that was fought day after day after day. de que la lucha era día tras día sin parar. Even if it wasn't an open battle, Incluso cuando no había batalla abierta, it was constant. donc, la guerra era constante. So when we look out now, donc maintenant, Cuando nosotros entendemos nuestro tiempo, we're looking at war on the Western Front. estamos buscando una batalla o guerra en el Every frente day since Trump was occidental. voted into office is war on the Una, Western Front. y cada día desde que Trump fue electo hay guerra en el frente occidental. ouest. I think we make a mistake in this movement Et je pense Creo que hemos cometido un error en este movimiento when we put such great importance on the Eastern Front. cuando colocamos tanta importancia en el frente oriental. We're all waiting for Raffia. nous sommes tous Todos estamos esperando a Rafia, We're missing the biggest events on our reform line. pero estamos perdiendo los eventos más grandes de nuestra línea de reforma. I'm not that interested in the Eastern Front. Yo no estoy tan interesada en el frente oriental. We kind of know what's going to happen there. parce que nous voulions savoir ce qui No va se sabemos, passer. o, The Western Front we should be watching. Mais c'est le front o sea, deberíamos estar atentos en el frente occidental, tous les jours pues acontece cada día, It's the Western Front parce que c'est le porque es el frente leads occidental to the major waymarks. qui que nos lleva a los hitos más importantes. Panium, Sunday Law, et Paño, la ley dominical, Loud Cry. el fuerte These are pregón. coming out of the Western Front. Todos estos hitos salen de la guerra en el frente occidental. Podemos ver el papel del frente Make a oriental, mistake if we put all of our focus on the Eastern Front. pero cometemos un error si colocamos todo nuestro foco solo en el frente oriental. l'est. So for the majority of our studies, Para la mayoría de nuestros estudios, I don't want to focus very much on the Eastern. no me quiero enfocar demasiado en el frente oriental. I want us to see the Western. Parce que je Quiero que veamos el frente occidental. What's happening within America, ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? and it's not just America, Y no solo Estados Unidos, it's a global issue. c'est un sino que esto es un problema global. global. So we've had some questions about our reform lines. Entonces, hemos hecho varias preguntas acerca de nuestra línea de reforma So I want to draw them up. y las quiero dibujar aquí. 144,000, Los 144.000, Sister Tracy. hermana Tracy, 1989, 1989, 1989, el 11 de septiembre, Sunday law, le jour du dimanche, la ley dominical, close of probation, el cierre de la gracia and second advent. y la segunda venida. So this is a reform line of 144,000. Esta es la línea de reforma de los 144.000. When is their harvest? À quel ¿Cuándo moment, fue o es la cosecha? between close of probation and second advent? Entre el cierre de la gracia y la segunda venida. This is their harvest. Este es la cosecha de ellos. We come down to the priests. Vamos a descender a la línea de los sacerdotes. Sister Michelle, Hermana Michelle, 1989, tiene que ser 1989, el 11 de septiembre, 2014, 2014, 2019, 2019 and second advent. y la segunda venida. I'll Panion. write the waymark. Voy a dibujar aquí el hito. First answer wasn't incorrect. La primera respuesta que diste no estaba mal, pero voy a escribir cuál es el hito como tal. Panion. Brother Dominic, Hermano, los levitas. why 9/11, Brother Dominic? ¿Por qué el 11 de septiembre, hermano Dominic? Septembre, Dominique.
Why would you put 9/11 here? Pourquoi mettrais-tu ¿Por qué colocas el 11 de septiembre aquí? Because you take the former and you move it. You're Por- going to move this one over. Es decir, porque te mueves un hito más adelante. Okay. Está so bien. when the priests begin, Entonces, donde comienzan los the sacerdotes, Levites begin one way mark across. Donc, los levitas comienzan un hito más adelante. Do you want to finish this line? ¿Quieres terminar esta línea? 2014, 2014, 2019, 2019, Panium, Panion Sunday Law. y la ley dominical. Brother Dominic, Dominique, why does it become important for them to begin one way mark across? Hermano Dominic, ¿por qué es importante que ellos comiencen un hito más adelante? because they don't have the same Porque ellos no tienen la misma cosecha. Yes. Exactamente. When's our harvest? Alors, ¿Cuándo es nuestra cosecha? moissonner. At Panium, En Panion. Brother Johan, Johan. Hermano when's our Johan, harvest for a priest? ¿cuándo es nuestra cosecha como Les prêtres sacerdotes? sont moissonnés. For the priest or the Levite? Priest. ¿Para los sacerdotes o levitas? Para los sacerdotes. 2019. En We're 2019. harvested. Donc nous sommes moissonnés Nosotros somos aquí cosechados. The Levites. et eux sont ¿Y luego? moissonnés. Panium. So they're harvested one across. Entonces la cosecha de ellos acontece un hito más So adelante. if you were to think of the time of Christ, Donc si on Entonces, prend- si pensamos en el tiempo de first of Cristo, all, the disciples have to be trained and ready. donc, primero que nada los discípulos son los que tienen que ser entrenados y estar listos, Means they must be fitted for a work. lo que cual significa que ellos tienen que estar ya preparados para una before they obra go and bring in the second group. antes de poder ir y traer al segundo grupo. So if this is our harvest, Así que si esta aquí es nuestra cosecha, then our harvest donc notre moisson, por lo is tanto, to enable us c'est pour nous permettre to be fully equipped, d'être la cosecha nos está fully ayudando prepared, a estar completamente preparados, equipados, listos para nuestra then go to obra, the second group. para comenzar a buscar el segundo So grupo. we've put these under each other. donc on a mis Aquí estas líneas las estamos poniendo una encima de la otra, Stagger them across. pero también podríamos dibujarlas de una manera que una está más adelante de la otra, les décalés. o Priests, escalonadas. Donc prêtres, Levites, lévites, Sacerdotes, levitas, netineos. you can see this in the time of Christ. donc on Y peut esto lo voir consiguen ver en el tiempo de Cristo claramente. First the disciples, Primero los discípulos, then Pentecost, they go back to the nation. luego Pentecostés van a la Paul, they take the nación, gospel to the Gentiles. y luego Pablo va a llevar el evangelio a los gentiles. Then with Paul, they take it to the Gentiles. Then at Pentecost, they go to the second group. donc En Pentecostés ellos van al segundo grupo, The church is in two parts. parce que pues la iglesia viene en dos partes. Are we okay with that? Est-ce que Estamos vous todos êtes bien d'accord con avec eso. cela? Do you have any questions? sir? Est-ce que vous avez des ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora? Then we come to the Nethinims. Et après Luego hemos llegado a los netineos. Sister Rosie, Hermana Rosy, where do you want to begin it for the Nethinims? ¿dónde quieres comenzar esto para los netineos? Nétiniens. Sorry? En 2004 ou 2014? 2014, tout à En fait. 2014. Ok. 2014. Yes. Sí, So you've got the idea? entonces We're has moving it one across. Donc, entendido la idea de moverlo d'une balise. un hito hacia adelante. 2014, Donc 2014. 2014 they begin their reform line. comienza la línea de reforma de ellos. Y luego, 2019, 2019, Panion, Panion, Panium. LD, Donc
loi du dimanche. Second coming. La ley dominical. What do you want to call this? Comment tu ¿Y appelles cómo se le llama a este hito? What comes after Sunday law? ¿Qué viene después de la ley dominical? The second coming. La deuxième venue, That doesn't come after Sunday law. No es la segunda venida, donc la fin du temps de grâce. FTG. It's the close of probation. es el cierre del tiempo de gracia, el hito. So when are they harvested? Así que ellos son cosechados ¿cuándo? The world. After El mundo, Le monde, donc après la loi du dimanche. después de la ley dominical. Dans cette histoire, En esta historia, Where is their Sunday law? où est ¿cuándo es la ley dominical de ellos? after Panion. Después de Panion, après Panium, Here? ici. Whose Sunday law is this one? Donc, ¿esta ley dominical es para quién? pour les Nétiniens, ¿Para los netineos? What's the purpose of the Sunday law? ¿Cuál es el propósito de la ley dominical? What begins at Sunday law? ¿Qué comienza en la ley dominical? We remember this morning study. Si conseguimos recordar el estudio de esta mañana, Agricultural model donc le modèle en de el la modelo de agriculture, agricultura, begins at Sunday law. ¿qué comienza en la ley dominical? later rain, The latter rain. La lluvia tardía. saison. If this is their harvest, Si esta es la cosecha de ellos, begin here. La pluie ne peut pas commencer. la lluvia comenzaría aquí. O sea, Donc ça ne peut pas. esta no puede ser la ley dominical para ellos, porque ahí comenzó la cosecha y no la Where do we get lluvia. this one from? Où est-ce qu'on a ¿De dónde ellos obtienen esto de aquí? cette balise, This Sunday law. cette, ¿Cómo colocamos ley dominical acá? de la ligne des 140? De la línea de los 144.000. C'est ce que tu voulais dire? Des citations d'Ellen White, de la tragédie des siècles. We get this from the great controversy. Donc, Nosotros tenemos este nombre, lo sacamos del conflicto de los siglos. donc le chapitre 39, I'm not sure, but that sounds familiar. je ne suis pas sûr, mais ça me paraît familier. 38. 38. So Sunday law. Donc la loi Así du que dimanche, esto lo When tomamos White del, talks about Sunday law, de la ley dominical. la loi du dimanche. is she talking about this reform line? Est-ce qu'elle Cuando parle ella habla de la ley dominical, ella se refiere a la línea de los What line is netineos. she talking quel- about? ¿De qué línea de reforma habla ella cuando habla de la ley dominical? This one. de celle-là? De esta de So aquí. this one Esta Celle-là, is Sunday law of the great controversy. es la ley dominical del conflicto de los siglos. So priests, when is their Sunday law? Pero para los sacerdotes, ¿cuándo es la ley dominical? leur loi du dimanche. 2014. En It's 2014. the latter rain that leads to harvest. Comienza la lluvia tardía que nos lleva a la cosecha. Les Lévites, Levitas, 2019, latter rain leads to harvest. tenemos la lluvia tardía que los lleva a la cosecha. qui amène à la moisson. Nethinims, Netineos, latter rain Puis la lluvia tardía, begins at Panium, which is their Sunday law, comienza en Panion, que es la ley loi dominical, du dimanche. leads to harvest. y los lleva a la Is that cosecha. okay? Est-ce que ¿Eso c'est, está bien? ok. How we've brought down those reform lines. Comment nous avons construit donc ces lignes de réforme. I want us to just add a couple of details to these. Quería añadir algunos pocos detalles a esto que If we were tenemos. to talk about 1989 to 9/11, Si vamos a hablar del periodo entre 1989 y el 11 de talk septiembre, about our increase of knowledge nos referimos a un aumento de conocimiento De la connaissance. and formalization. y a una formalización. These dates. Donc, Estas ces fechas Sister Renil, hermana Renilde, these two dates in here. ¿cuáles son las dos fechas de aquí? Our increase of knowledge and formalization. Son el aumento del conocimiento y la formalización. 91, 1991 y 86. 96. I want to leave the line of the Levites for now, Donc, No quiero hablar de la línea de los levitas por ahora. pour le moment, not focus on that one. et je ne pas No me enfocaré en ella. celle-là. Sister Itamar, Hermana Itamar, Nethinims. para los netineos. Nétiniens. Where do you want to place the increase of knowledge Où est-ce que tu ¿Dónde vas quieres colocar el aumento del conocimiento
and the formalization. y la formalización. and 2018. En 2016 y 2018. So if you're a good Nethinim, Así que si tú fueses una buena netineo, already almost at your 9/11 test. estarías a punto de llegar a tu prueba del 11 de septiembre. You may be already entering it. Tal vez ya estarías entrando en ella. Their increase of knowledge Donc leur El aumento de conocimiento de ellos 3 years ago. fue hace 3 años Then formalization was last year. y la formalización fue el año pasado. l'année dernière. So we went to the line of the priests Donc nous sommes allés dans Hemos también hablado de la línea de los sacerdotes and we saw that each dispensation, et nous avons y vimos chaque que cada each dispensación, one of these 4 histories donc cada chacune una de des estas quatre histoires, historias has a message attached to it. il y a un message tiene un qui est mensaje attaché. que está relacionado. This history, Donc cette histoire, Este, what's that message? ¿cuál es el mensaje relacionado con esa dispensación? Our plowing. En nuestro tiempo de arado. Donc ligne de réforme et Daniel 11, 40 à 45. Líneas de reforma y Daniel 11. Donc Daniel 11, et le 11, 40 to 45, 40 al 45 reform lines. y las líneas de ligne reforma. de réforme. This dispensation, Donc, Esta dans cette dispensación, 9/11 11 de septiembre to 2014. al 2014, 14. Can someone give me these 2 dates? ¿alguien me podría dar las fechas de aquí? Dates. 2009 y 2012. 2012. What is this test? ¿Cuál es la prueba de acá, del 11 de septiembre? No, perdón, ¿cuál es la prueba de esta dispensación? 2520. It's not the word I want to use, but I'm not saying you're wrong. No es la palabra que quería usar, 2520, pero no diría que está mala. Sister, ¿Cuál es la prueba? Time fixation. time. Time Tiempo es la prueba. So the test in this dispensation La prueba para esta dispensación is time. es tiempo. So we come to our dispensation Donc on Cuando arrive llegamos a nuestra as it dispensación, has been since 2014. como bien ha sido desde 2014, 2014. You can mark 2016 On and peut 18. marquer podemos marcar 2016 y What's 2018. our test? ¿Cuál es nuestra prueba? Sister Julie, Hermana Julie, méthodologie. I would suggest yo sugeriría methodology is built into all of our tests. Donc, que metodología está siendo construida en cada una de nuestras pruebas, dans tous les tests. So that's correct. Donc c'est vrai. lo cual es I correcto, think it's part of this test pero pienso que es parte de esta prueba at the very beginning. desde el comienzo. And then we get to this history, Y cuando llegamos a esta historia, and what becomes introduced lo que es introducido is a much more thorough understanding of our methodology. es una comprensión cada vez más completa Compréhension de nuestra metodología. Start to actually understand what we're doing. Es decir, empezamos a comprender qué es lo que estamos haciendo, de hecho. And in the history we are now, et donc dans Y según la historia en la que nos encontramos a lot ahora, of parable teaching has just grown. la línea de la comprensión de la parábola simplemente ha crecido Realizing we need to be consistent, y nos hemos empezado a dar cuenta que tenemos que ser consistentes. consistant. that methodology is built into these messages. Parce que Pero esa metodología está siendo construida durante todos estos mensajes. So besides methodology, Así que aparte de la metodología, méthodologie, what is our test? ¿cuál es nuestra prueba? source of information. Dos fuentes de información. Can say 2 streams of information. Donc on peut dire Al decir dos fuentes de información, That's like a broad heading. es como un título bastante amplio, ¿no? I think most people don't understand what that means. Y yo creo que muchas personas no están entendiendo qué significa lo de las dos fuentes de When you información. look at the implications of saying that, Porque cuando te usually takes people by surprise. estudias las implicaciones de lo que eso significa, la mayoría de las veces toma a las personas por We've sorpresa. said this before, I just want to
repeat it. Esto es algo que ya hemos dicho antes, pero lo quiero The repetir. Time of the End magazine, Esta es la revista del tiempo del fin en el 96 and it comes with a message Et il vient y ella tiene un about mensaje, the Ulai and the Hiddekel. avec el mensaje del Ulay y de Kel. Hidekel. It's page 8 of the Time of the End magazine. Está en la página 8 de la revista This Tiempo is del what we Fin. began to speak about Et c'est ce Y es esto lo que hemos comenzado a hablar Friday night. el viernes en la noche. 1989. 1989. Rub out the line of the Levites. Donc, je vais Voy effacer a borrar aquí So we have some more. la línea de los levitas para tener un poco más de espacio. We come to this history, Cuando hemos llegado a esta historia de acá, 1989. 1989, We spoke about two streams. hablamos acerca de las dos fuentes de información. Most of our classes from now on La mayoría de nuestras clases de aquí en à adelante partir de maintenant, are focusing on this test. donc, estarán enfocadas en esta prueba, las dos fuentes de información. We can begin to have a discussion et on peut Y podremos comenzar a tener una discusión about what all of this means. acerca de qué es lo que eso significa cela signifie. When we talk about two streams of information. cuando nos referimos a dos fuentes de información. So 1989, Donc, Así que 1989 Soviet Union. es la caída de la Unión Soviética. de l'Union soviétique, How many narratives do you have built into that? ¿Cuántas narrativas o cuántas historias pueden ser contadas respecto a ese evento? Two. Dos. What are the two? ¿Y cuáles son esas dos? Teorías de conspiración y profecía. I want to use the literal, donc on va Quiero usar, not how we would describe it in the movement. quiero usar de manera literal, no la manera en que nosotros lo definimos en nuestro movimiento. alors, De que la Unión Soviética se destruyó a sí misma clairement, en fait, desde adentro. Yes? That's one stream. donc ça c'est Eso sería una fuente de información. une source. Y la otra, United States includes again USSR, against USA. Bon, le premier c'est Ouais, le premier, c'est vrai. le deuxième c'est que en fait ils ont perdu la guerre froide contre les États-Unis. Ah, ok. They lose the Cold War de que ellos perdieron la Guerra Fría con los Estados Unidos. So one side, Un lado te diría this was the United States. de que esto fue la obra de los Estados Unidos, fue una victoria de los Estados Unidos. Pero el otro te I'm dirá, going to rephrase it. Je vais le y quiero reformularlo, About the Russian elites, se refiere a la élite rusa. Russie, those behind the scenes, ceux qui Es que esas personas que están detrás de escenas, la scène, the secret society una especie de sociedad secreta inside the Soviet Union, qui a dentro de la Unión Soviética, plotting about how they're going to reform the world. et que están pensando cómo van a reformar el mundo. monde. So how I want to describe this Donc je Así que la manera en que lo puedo yo describir elite, the same. es de que, dangerous elites. Donc esto supuestamente fue una This is the establishment. élite peligrosa. And what they're saying et qu'est-ce Y lo que dicen is you can't trust these elites es que no puedes confiar en esta élite ces élites that are working in secret que trabajan en secreto to control the world affairs. para controlar los asuntos mundiales. We come to 9/11. donc vous arrivez Pero cuando llegamos al 11 de septiembre, What are our two stories? ¿cuáles son nuestras dos fuentes de información o dos historias que se cuentan respecto a ese hito? We have two. donc, Tenemos dos. What are they? donc, quelles ¿Cuáles sont son? I don't want to use prophecy. No quiero usar profecía, les prophéties I'll la palabra explain why. profecía, y explicaré por qué en un momento. Sister Melissa. Hermana Melissa, donc l'islam, de que fue el Islam Ou les États-Unis qui ont fait eux-mêmes. Les États-Unis ont eux-mêmes orchestré. inside jump from the United States. So there's these secret societies o de que fue un autoataque de los Estados À Unidos. l'intérieur des États-Unis, Está la teoría de que hay una especie de élite o sociedad secreta que está dentro de los Estados Unidos according to their global agenda. donde están intentando construir el mundo según su agenda globalista.
o agenda Come down to global. this history, Et donc nous arrivons Si vamos a la historia de aquí abajo, and you can see it beginning in 2014, y podemos ver que comienza en 2014, becomes most visible et se hace más visible mais ça devient de plus en plus visible. in 2016. en 2016, de hecho. Same here. C'est la même chose ici. Aconteció lo mismo que aquí. 1991, Es 1991, where we begin to understand 1989. Où nous avons que es cuando comenzamos a entender 1989, de hecho. Same here. C'est la même Lo mismo acá, 2016, en 2016, where you see the most clearly. cuando lo conseguimos ver más claramente. But it's right from the beginning. mais Pero comienza desde ahí. You have two streams of information. Hay dos fuentes de información. Can somebody describe them to me? que ¿Será que alguien me las puede describir? If the priests have them, Si los sacerdotes tienen fuentes de información, priests have them. si en esa línea de los sacerdotes, ellos tienen estas dos The fuentes, Nethinims must have them, yes? donc les en los netineos también tienen que estar. ¿No es? There's external events all through this history. Hay eventos externos que están aconteciendo en toda esta historia, toda esta línea, Events through ours. y también eventos externos en nuestra historia. dans notre ligne. But we have to correctly understand what those external events mean, Pero nosotros tenemos que comprender de manera correcta qué significan esos eventos what externos, they really are, qué es lo que ellos realmente so son. that we can understand them. Y para que podamos entenderlos, We have two messages to choose from. tenemos dos mensajes de los cuales escoger. One leads to life, Uno nos lleva a la vida one leads to death. y el otro a la muerte. À la mort. The reason I don't want to use the word prophecy, La razón por la cual no quiero usar la palabra profecía because if you're a Nethinim, es porque si tú eres un netineo, you use prophecy, ¿será que puedes usar profecía choose between two streams. para escoger entre cuáles son tus dos fuentes? No puedes. Pas le faire. So I want us to see ¿Cuál de las dos fuentes escoger? they have to No be puedes able to usar eso. identify between what leads to life and what leads to death. Ellos necesitan entender qué los lleva a la vida y qué los lleva a la muerte Without también, any internal message of the Bible or Christianity. sin tener ningún mensaje interno con Biblia o profecía. In fact, if they follow the Christianity most visible to them, De hecho, si ellos siguen al cristianismo que es visible para ellos, what side are they on? ¿de qué lado terminarían si viesen el cristianismo? The wrong side. Al lado equivocado. They have to reject De hecho, ellos tienen que rechazar something that they see el protestantismo que ellos consiguen ver to have a hope in this history. para poder tener algo de esperanza, de salvarse en esta historia. So you have two streams. Así que tenemos dos fuentes de información. If we have them, Si nosotros las tenemos, that begins to prepare a priest. algo que comenzó a preparar a los sacerdotes, They must have them to begin to prepare a Nethinim. ellos también tienen que tenerlo respecto a Créer un étudiant. lo que prepara a los netineos. 2014, Todo comienza en 2014. have two sides developing. Hay dos lados que están desarrollándose. Can someone summarize what those two sides ¿Será que alguien me los puede describir? Mais à quoi ces deux côtés ressemblent. Sister Julie, Hermana Julie, Is it in relation with Obama? ¿tiene algo que ver con... ¿Tiene algo que ver con Obama? Sí, puedes traer a Obama al asunto. I don't know how to explain. No sé cómo explicarlo. to one side, Donc, mais Deja a Obama de un lado go to 2016. y ve para 2016. You have two people on opposite sides. Tenemos dos personas en lados opuestos. dans les camps opposés. So what if you want to give these two streams a name? Donc, je sais ¿Qué pas tal si le quieres dar nombres a estas dos fuentes de información? Name them. si tu veux, ¿Qué nombre les quel darías? nom tu donnerais? Républicains and Democrats. ¿Republicanos y demócratas? Who's heading both parties? Sí. ¿Y quiénes eran los líderes de cada partido? ¿Quién lidera cada partido en aquel momento? I don't know. 2016 election, Donc, à En las elecciones del 2016, you have Republicans and Democrats. on a les- tienes republicanos y demócratas. 2014, that division is happening. Desde el 2014 está aconteciendo esa división. qui se produit. Who's the two people you want to name? ¿Y quiénes son las dos personas que tú quisieras nombrar? Donc, on doit donner le nom. We went to the Battle of Ipsus. Donc, on est allé. Podríamos hablar de la batalla de Ipso Antigonus, On a vu y qu'il y avait mostrar que tenemos a Antígono,
like the ancestor. que es como los ancestros. les ancêtres. You have another option, Y tenemos otra opción, Demetrius. Demetrio. The Battle of Ipsus, Donc La batalla de Ipso, Demetrius looks defeated. Demetrio parece haber sido derrotado. donc défait. But when Antigonus is killed, Mais Pero cuando Antígono es muerto, Demetrius becomes king. Demetrio se convierte en rey. His father's death makes him king. La muerte del padre lo convierte a él en rey. fait de lui un roi. A weak king, but a king. Un roi. Un rey débil, pero rey. Demetrius' name Et le nom, Y el nombre de Demetrio means harvest. ça veut significa See cosecha. harvest Porque si queremos ver cosecha, on any reform line, there is no harvest without him. no va a haber ninguna cosecha sin él en ninguna de las líneas de reforma. Demetrius. Antígono y Demetrio, Who are they? ¿quiénes son? Trump and Clinton. donc, Trump y Hillary Clinton. Two sides. donc deux côtés. Dos building lados from 2014. Donc, que están desarrollándose desde el 2014. And if you're a Nethinim in this history, donc, si vous Y si êtes- tú eres un netineo en esta historia, this is a message of life and death. este es un mensaje de vida o muerte. Ulai and Hiddekel, Ulai e Hidekel. out of prophetic message. et Sin sans usar message mensaje Do you profético. have any questions or thoughts so far? Est-ce que vous avez ¿Alguien tiene alguna pregunta o pensamientos hasta ahora? Yes. Okay. Yesterday you talk about Fox News, Ayer habías hablado de Fox News y Donald Trump. Friday. You talk about Fox News and Trump, and could you just ¿Podrías... say what you told us on Friday? ¿Qué fue lo que nos dijiste el viernes respecto a eso? Because this is the direction that we're heading in. Parce que En resumen, porque de hecho estamos yendo a esa We dirección, see that there's two very different narratives quiero que veamos que hay dos narrativas, dos historias que se cuentan, to these sides. que son muy diferentes, están relacionadas con los dos lados de Call aquí. this mainstream media, Podríamos llamar a esto los medios de comunicación comunes conservative media. et les médias o los medios de comunicación conservadores. Un lado apoyaba a Hillary Clinton y el otro a Donald Trump. soutient Trump. If we have a true message Si nosotros tenemos un mensaje verdadero leads to our harvest que nos lleva a nuestra and cosecha a false message y un mensaje falso that leads to a type of harvest, que nos lleva a otro tipo de cosecha, false Ah oui, message, un faux message. un mensaje falso que nos lleva a otro tipo de dirige vers cosecha, une fausse moisson. whether you're wheat or a tare, bien seas go to the barn or you're burnt, trigo o cizaña, bien seas llevado al granero o quemado, the time of the end. tienes que escoger esos mensajes desde el tiempo del fin. So a Nethinim Donc un Un netineo must also have the same choice. tiene que tener también la misma elección. If we're harvesting a full-grown plant here, Si estamos cosechando a una planta madura aquí, poussé et mûri, they have to have a proper plowing experience. ellos tienen que tener entonces una experiencia de arado apropiada. We had a question. il y avait une- Tenemos aquí una pregunta. Comment sont-ils avertis? Parce qu'avant le test, il faut qu'ils soient annoncés. Donc, comment sont-ils avertis? Comment Ok. le savent-ils? No, for the Netinian, is it a life and death message? And, Si para los netineos es un mensaje de vida o muerte, how they are warned? How are they warned? Yes. How are we warned? Comment sommes-nous avertis, nous? no estoy entendiendo esa parte. Un message. We have a message. Donc nous avons Nosotros tenemos un They mensaje, also have a message. et eux aussi, ellos también tienen un mensaje. CNN is telling them CNN les está this diciendo is a dictator. de que este hombre es un dictador. Obama is saying, Obama dice, with my presidency, the republic ends. With my presidency, the republic ends. avec con mi presidencia, cuando, o sea, el final de mi presidencia fue el final de la república. Así que ellos tienen un mensaje verdadero. Quelle est la différence? ¿Cuál es la diferencia? I would suggest there isn't one. Donc moi je Yo dis, diría que no hay il n'y ninguna. a pas de différence. We know that we have a test.
Nosotros sabemos que tenemos una prueba, have a test also. pero I'm not sabemos... sure if we do know we have a test. Yo no estoy segura si sabíamos que tendríamos una We prueba. come to 2012, Lorsque nous Cuando llegamos al 2012, people didn't know they were being tested and they still failed it. les las personas no sabían que estaban siendo probadas y aún así fallaron la prueba. ils étaient testés et ils ont donc échoué. We're just over 3 months from the close of probation. Estamos ya a solo 3 meses de nuestro cierre del tiempo de The vast gracia majority of people in the movement don't even know what the test is. y la mayoría del movimiento todavía no sabe cuál es la prueba. So we don't know what our test is. Donc nous ne savons Así que nosotros no sabemos cuál es nuestra We prueba. even realize we are being tested. Creo que tal vez ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo probados. So on that level, I still don't think there's a difference between priests and donc à Levites. ce Así que en ese sentido incluso no veo una gran diferencia entre sacerdotes y levitas. They have a message Ellos tienen un mensaje that tells them who Trump is. que les dice quién es Trump. Trump. We have a message that tells us who Trump is. Nosotros también tenemos un mensaje que nos dice quién es Trump. For both groups, it depends how much you're listening to that message. Para ambos grupos todo va a depender de cuánto estás escuchando a ese mensaje. Tout ce message. Whether or not we're drinking from both streams. Bien sea que estás bebiendo de los dos lados o no. 2016, En 2000, 2016, we're this far along in our reform line, ya estamos bastante avanzados en nuestra línea de reforma and we can see y nosotros podemos ver Trump Trump and Clinton. y Hillary How did we Clinton. do in 2016 et qu'avons-nous ¿Cómo lo hicimos en 2016? ¿Cómo nos fue? as a people? en tant que Como pueblo, ¿cómo nos fue en 2016 respecto a esas dos fuentes? we failed? We failed. Fallamos. Why? ¿Y por qué fallamos? We're listening to this stream of information. Porque estábamos escuchando a esta fuente de La información. mauvaise source d'information. Wasn't an internal stream, No fue una, an internal Donc c'était stream. pas no fue una fuente de información Caused us interna to fail that way, Mark. que nos causó fallar ese hito. échoué à cette balise. We failed it based on what we saw externally. Fallamos por la manera en que veíamos lo externo. Because one side Porque un lado is Clinton. es el lado de Clinton We need to recognize what she stands for. y tenemos que entender para qué What message is Trump saying? qué es lo que ella defiende y tenemos que entender el mensaje de Trump. ¿Y qué dice? He's saying Él dice, you can't trust no puedes confiar Comment dire faire confiance these global elites. en esta élite global. So 1989, En 1989, stream el falso fuente de información that there are these wicked global elites dice de que hay una élite impía organizing world affairs from the que inside, están organizando los asuntos mundiales de manera escondida, manipulating. et qui manipule. manipulando. 9/11, El 11 de septiembre, false stream, Il y avait la falsa fuente de información, talked about one of the most prominent conservative Adventist voices, hemos hablado de una de las voces conservadoras del adventismo más prominentes, le conservateur. Walter Weiss. Walter Weiss. Many more people follow and listen to him than listen to us. Muchas más personas lo escuchan a él de lo que nos escuchan a nosotros. Écoute nous. And he has all of them accepting this concept. Y él ha conseguido que todas estas personas acepten sus Fear conceptos these global elites. de tenerle miedo a esta élite global. Global. We come down to this history, Et lorsque nous arrivons Llegamos a esta historia and that's the messages behind Trump. y ese es el mensaje que estaba detrás de Donald To Trump. be afraid of global elites. Asustarse de las élites globalistas o globales. d'avoir peur de cette élite globale. The institutions. Les institutions De las They're instituciones. working to hurt us. De que esas instituciones están allí para herirnos We can't trust them. y que no podemos confiar en To ellas, fight against them. sino que tenemos que pelear contra on ellas. doit combattre contre eux. The beginning of our classes, En el comienzo de nuestras clases, La classe, we began to do some studies. habíamos comenzado a hacer algunos estudios Panium to Sunday law. acerca de Panion y la ley dominical. et la loi du dimanche. And we drew up Y habíamos dibujado the New World Order el nuevo orden mundial L'ordre mondial, as seen by two different men. según la visión de dos hombres. deux hommes différents. Who were those men? ¿Quiénes eran esos dos hombres o dos personas? Gorbachev Donc, La visión de Gorbachev and y Bush, Gorbachev
and George Bush. Gorbachev y George Bush. And they spoke about the New World Order. Y ellos hablaron de esta frase, nuevo orden mundial. Before 1989, Antes de 1989, what structure did the World Order have? ¿cuál era la estructura que el nuevo orden mundial tenía? mondial. Bilatéral ou multilatéral? Era bilateral. Bilateral. Era bilateral. So from 1945 Donc de 1945 Así que to 1989, desde 1945 a 1989 había un orden bilateral. Gorbachev, Gorbachev, Gorbachev when he saw his nation falling, cuando él está viendo que su nación va cayendo, coulé, what did he want the New World Order to look like? ¿cómo él quería que fuese el nuevo orden mundial? nouvel ordre mondial Sister Melissa. ressemble Hermana Melissa, J'ai pas compris pourquoi en 2014 c'est là qu'on met Clinton et Trump. So back at what you said before, why do you put Clinton and Trump in 2014? ¿por qué colocaste a Clinton y Trump en 2014? If you're a Nethinim, Si tú eres un netineo, when's your time of the end? ¿cuándo es tu tiempo del fin? La fin. Where does your reform line begin? ¿Cuándo comienza tu línea de reforma? 2014. 2014. En 2014. So when we did 1989, Así que cuando hicimos 1989, place the two streams here. habíamos puesto las dos fuentes aquí. When we go down to 2014, Cuando fuimos a 2014, this is their time of the end. si este es el tiempo del fin de This is ellos, where you mark the beginning of an increase of knowledge. aquí es donde marcaríamos el comienzo del aumento del Have conocimiento. an increase of knowledge Tener un aumento del conocimiento that's going to test you. que te va a probar. From this point, Desde este punto, you must be able to mark true and false information. debes tener la capacidad de marcar la información falsa y la verdadera. L'information. Because the true stream Parce que Porque las dos fuentes is what this increase of knowledge is all about. es de lo que se trata. Este aumento de conocimiento es todo de lo que se trata. Is that okay? ¿Está bien? cette augmentation de la connaissance. Gorbachev, 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 he starts speaking about the New World Order first. donc il él comenzó a hablar del nuevo orden mundial primero. mondial. What does he start to say? Et qu'est-ce qu'il a ¿Qué comenzó entonces a decir? Brother Rudy, ¿Qué era lo que decía respecto a eso? Gorbachev's New World Order. Donc, ¿Cómo era el nuevo orden mundial de Gorbachev? Su visión. Gorbachev, What does he think that looks like? ¿Cómo él piensa que debía ser? cela, à quoi cela ressemble? His country is falling. Su nación estaba cayendo. Pourquoi quand on passe le mot avant, mais c'est unilatéral, vous voulez pas que ça soit unilatéral? Okay. He didn't want that it would be unilateral. Bueno, él no pensaba que tenía que ser un mundo Who wanted it to be unilateral. unilateral. Alors, qui ¿Quién quería que fuese unilateral? O monolateral, no sé. So George Bush wants a unilateral New World Order. Es George Bush el que quería un orden mundial unilateral, The world, et tout le donde todo el mundo United States on top as king. donc, tout tendría a los Estados Unidos encima como les rey. États-Unis comme roi au-dessus. So what's Gorbachev's hopeful alternative? Pero ¿cuál es la esperanza de Gorbachev como alternativa para ese orden mundial? Multilateral. Multilateral. Latéral. This is the UN, Donc ça, Y esta sería las Naciones Unidas, EU, la Unión Europea, alliances, las the alianzas, establishment. ese And we broke down how that establecimiento. history of 89 to 91 Y hemos hablado mucho de cómo en esa historia del 89 al 91 shows us the threat at the end of the world. nos muestra cuál es la amenaza del fin del à mundo. la fin du monde. Multilateralism is not the threat. Donc, La amenaza no es el multilateralismo, Unilateralism is the threat. pero sí el unilateralismo. qui est la menace. So we come down to this history, Cuando llegamos a esta historia de aquí abajo, 2014, Histoire. and Trump is saying, y el discurso de Trump es: can't trust the global elites, no puedes confiar en las élites globales, Élite globale. those organizations and institutions, estas organizaciones e instituciones lobbying power and money. que tienen poder, que tienen lobbies y dinero. You can't trust the UN. No puedes confiar en las Naciones Unidas, Aux
aux Nations Unies, in Britain, En Gran Bretaña, Angleterre, at the same time, au même al mismo moment, saying tiempo, you can't trust the EU. ellos dicen en Gran Bretaña que no pueden confiar en las naciones en la Unión Saying the Europea. same thing as George Bush. il a Así dit que la même Donald chose Trump estaba diciendo lo mismo que dijo George Bush, de una manera más intensa, Saying it's a unilateral world. diciendo que el mundo debería ser unilateral, You can't trust these elites. que no puedes confiar en aquellas élites. à ces élites. And what we need to see Y lo que necesitamos is ver how he builds that concept es que la forma en la que él construye ese into his concepto, messaging. Dans son message, cómo él introduce eso a sus discursos, porque de campaña, de discurso en discurso, After message, mensaje tras mensaje, he's making a nationalistic base él está creando rise este up to support him. qui a commencé electorado Is hitting the people in this movement. et que tenía una mentalidad unilateral, We find y en el agree movimiento with him. que nous sommes même d'accord había personas que concordaban con esa, parce que nous sommes con esa manera, base, Because we think like this. porque tenemos la mente de los de que están de este lado. et Y j'aimerais lo que quiero llamar A aquí, broad heading avec un gros titre. over years. por muchos años, Indoctrination. Donc c'est lo que ocurrió es que por muchos años de adoctrinamiento As apostate Protestantism. hemos estado absorbiendo la misma fuente de información del protestantismo apóstata. apostat. We have a completely warped idea of the end of the world. Tenemos una idea completamente torcida del fin del What mundo isn't a threat. y qué es y qué no es realmente la amenaza. Because Walter Weiss, Por ejemplo, Walter Bates, many of us have listened to him. muchos de nosotros lo hemos escuchado a If we él. haven't, Y si no lo hemos escuchado, si vous ne l'avez pas écouté, we have still imbibed his same concepts. nous avons todavía hemos caído en los conceptos que él predica, Conspiracy theories. que son las teorías de conspiración. conspirationnisme. Do we have any questions or thoughts? ¿Alguien tiene alguna Vous avez pregunta? des questions ou des pensées, des remarques? Yes, Sister Rosie. Hermana Rosy. Um, have self-confidence in Europe, okay? But tu as can dit we que- really, Tu as dit que donc l'Angleterre, No entendí muy bien lo que dijo. Parece que ella habla de algún mensaje que tenga que ver con la desconfianza acerca de la Unión Europea. find a link with the Brexit in this context? ¿Hay alguna conexión de todo esto con el Brexit? Yes. Sí lo hay. Want us to see Quiero que veamos the issues we're facing are global. que los problemas que hoy estamos enfrentando son globales. globaux. Friend sent me a message the other day, Un amigo me mandó un mensaje el otro Un día ami m'a envoyé un message, November 9, 1989. donc que el 9 de noviembre de Right 1989 News goes online in Brazil. Right-wing news las noticias, un canal de noticias de la goes derecha online in Brazil. ah oui, des se nouvelles hizo de la- online en Brasil en 1989. It's global. Donc Es c'est algo global. All through France, Donc En Francia, à travers la France, through Australia, en Australia, Australie through Britain. et à travers en Gran la Bretaña. This isn't a solely American problem. Donc, Este no es un problema de Estados Unidos solamente, The United States does give us a nice example pero los Estados Unidos nos da de hecho un buen ejemplo un exemple. that we can line up with Weimar. que podemos alinear con hitos. Can someone start listing to me some conspiracy theories? ¿Será que alguien me quiere dar alguna lista de teorías de conspiración? Vamos a crear una lista de teorías de conspiración. ¿Quién tiene una? Name a conspiracy theory. Dime una teoría de conspiración. Théorie conspirationniste. No one thinks they have a conspiracy theory. Parce que Así que nadie sabe si tienen una teoría de conspiración. conspirationniste. 9/11, 9/11. Acerca del 11 de septiembre. septembre. Sí. I just want us to note Quiero que notemos, remarcar. are there scientists Est-ce qu'il y a des ¿Será que hay científicos 9/11 acerca del 11 de septiembre who believe qui croient que creen 9/11 was an inside job? qui, que el 11 de septiembre fue un ataque de falsa bandera? Qualified
scientists who believe that? Est-ce qu'il y a des, ¿Será que hay científicos calificados que creen en esa teoría? Yes. Oui. Sí los hay. Go online, Podrías ir Sur online Internet find websites y encontrar que hay páginas web Scientists for 9/11 Truth. qui s'appelle que dice Científicos para la verdad del 11 de septiembre. Collection of qualified scientists Donc, Y es una colección de científicos calificados donde personas colocan su fe demonstrate to them qui, para demostrar 9/11 was an inside job. por qué el 11 de septiembre fue un ataque de falsa bandera, de l'intérieur. un autoataque de los Estados Unidos. Donc j'aimerais que What this conspiracy theory looks like. Así que quiero dibujar cómo estas teorías de conspiración son, cómo lucen. conspirationniste. You have two sides. Tenemos dos lados. I'll tell you how I see a conspiracy theory. Y les diré cómo How yo I see it. cómo yo veo Montrer una que teoría de une conspiración. théorie conspirationniste. Scientists. Donc, Científicos. yes, S-C-I-E-N-T. Yes, okay. Okay. There's scientists, Donc, il y a Hay des científicos, a great heap of them, il y a una gran cantidad de ellos, beaucoup de scientifiques who say there is no evidence que dicen no hay to evidencia prove 9/11 was an inside job. para probar de que el ataque del 11 de septiembre fue un autoataque de los Estados Unidos. pièces de fait de l'intérieur. But there is a great deal of evidence to show that it wasn't. Il y a beaucoup de preuves. Y hay una gran cantidad de evidencia para mostrar de que no You fue. have a small group Et vous avez Luego tenemos un pequeño grupo de scientifiques de científicos who say there is evidence. que dicen sí hay evidencia. Someone with a mindset Alguien con la mentalidad set to work like a conspiracy theorist que funciona con una mentalidad de teoría de conspiración théorie de conspirationniste. will come to me Il va vendría a mí y me diría, and they fight. et on y va- pelean conmigo They say y dicen, there are good scientists. hay buenos I know científicos, some great qualified people yo conozco una buena gente calificada qualifier des bons scientifiques who will prove my point. qui que vont pueden probarte mi punto. My question Y mi pregunta is why are you putting so much faith in this group es, ¿por qué colocas tanta fe en este grupo and no faith in this group? y no tienes fe en este otro grupo? groupe-là. The reason is Y la razón es because this group porque este grupo is part of a global, multinational elite. es parte de una élite multilateral global National. We don't trust this y nosotros no confiamos en ellos En cela. because of our mindset. por causa de nuestra mentalidad. And people with a conspiratorial mindset Y las personas con una mentalidad conspirativa Théorie conspirationniste, will much more quickly put faith in this over this. ils vont están más inclinados a colocar fe en estos que los otros. Another conspiracy theory. ¿Quién me da otra teoría de conspiración? Brother Eric. Hermano Eric. creationnisme. Creacionismo. Creationism. Creacionismo. Want to call that a conspiracy theory? ¿Quieres llamar al creacionismo una teoría de conspiración? Why would you call that a conspiracy theory? ¿Por qué quieres llamar a eso una teoría de conspiración? Conspirationniste. Somebody will say that comment tu dis dinosaures? The bones of dinosaurs don't exist. Porque alguien, Dinosaurs, yes. porque hay gente que quiere decir que los fósiles de dinosaurios no existen. Oui, vas-y, continue. Défendre la théorie de l'évolution, et donc cette fausse théorie, on la déduit après. You twist the theory, and after you destroy what you have twisted. I'm going to say what I think your point is. Voy a tratar de Je pense que decir lo que creo que me estás diciendo. You have two sides. il y a Tienes dos lados. One side Un lado believes in evolution, cree en la evolución, majority. la mayoría. And one side Y el otro lado believes in creation, cree en la creación. Genesis. Génesis. So you have a small Ahí tenemos un pequeño and a grupo large. y un grupo grande. And we say Y nosotros decimos, we believe in the small. y nosotros creemos en la pequeña. Conspiracy theorists. Entonces tiene que ser una teoría de conspiración. I don't want to spend time
No quiero pasar mucho tiempo en because esto, I think it's a totally different point. porque creo que es un punto totalmente Go diferente. through the writings of A.T. Jones. Si on va Cuando lees los escritos de A.T. Jones, How does he say religion should be taught in government institutions? ¿cómo él cree que la religión debería ser enseñada en las escuelas? gouvernementale. Not. Donc elle ne No debería haber religión. Not taught Él dice, no tiene que ser enseñada la peut pas être religión enseignée. at any level. en ningún nivel. So if you want to use the word creation, Así que si quieres usar la palabra you have to creación, go back to creator. On doit vas a tener que ir al creador. And no government institution et Y aucune ninguna institución del gobierno institution gouvernementale that believes in the separation of church and state que cree en la separación de la iglesia y del Estado can teach creation, puede enseñar acerca de la creación. because they cannot teach a creator, parce qu'ils ne Porque así estarían hablando del creador. whether that creator looks like any one religion. Bien sea que este creador sea el de alguna religión Not an cualquiera, option. ce n'est pas no es una opción, no se puede. Can't even introduce that into the narrative of how this world exists. on ne peut pas Ni siquiera puedes introducir ese argumento para hablar de cómo funciona el mundo. voilà, on ne peut pas introduire cela dans la narration de comment le monde existe. No, perdón, la discusión de cómo es que el mundo existe. Construisent un modèle, Not in opposition to ours, donc pas Así en que estamos opposition, construyendo un modelo parce que pour eux, que no está en contra de ours doesn't nosotros. exist. le nôtre Porque para ellos, los científicos, nuestro modelo ni siquiera existe, la creación. Pero es bueno, porque es una separación de iglesia y Estado. l'État. It's what A.T. Jones fought for. Et c'est Es algo por lo cual A.T. Jones luchó. a combattu. No creation taught in public schools. Que no se hablase de la creación en las escuelas públicas, dijo I A.T. would call Jones. that a separate point, and they don't have a choice. Así que yo lo llamaría eso un punto separado, y de hecho ellos no tienen opción. Ella se refiere a que es bueno que ellos no crean en la creación, porque es separación de iglesia y de Estado. Okay, some people use lies Et pour défendre la création. in order to promote or defend creation. Creationism. Hay personas que usan mentiras para promover una falsa They creación. arrive at the same conclusion. On a beaucoup plus facilement tendance à leur faire confiance. We are inclined to trust them. Si je veux prendre un autre exemple, If I take another example, c'est la Voy a usar otro ejemplo. The theory of flat Earth, La teoría de la Tierra plana. on ne peut pas faire confiance aux élites. it's based on the idea that you cannot trust the elite. Et que ce modèle Está basada en el asunto de que no puedes confiar en la élite. This model can work only if God exists. Y este modelo puede trabajar solo si Dios existe. qui ont trouvé un sens à leur vie grâce à cette théorie. Parce And- qu'ils trouvent que Dieu existe comme ça. A lot of people find the sense of their existence because of this theory, because they find that God exists with this. Y ellos usan eso para probar de que Dios sí existe. Merci. Gracias. C'est un bon point. Esa es una buena. Brother Anthony, Anthony. Hermano Anthony. Maybe not a conspiracy theory. what's that one? Harp project. Don't know that one. H-A-A-R-P-S. No? I might just put up the ones I know. Ah, okay. Solamente voy a poner las teorías conspiraciones Another conspiracy theory. que yo conozco. Parece que le dijo una muy extraña que ella no conocía. You don't know this one. Okay. I'll write it down. People can look at it. Sister Melissa, do you have another conspiracy theory? Donc, Voy a colocar esa para que las personas la busquen. Donc, une autre théorie conspirationniste, Dime otra teoría. the death of Kennedy. Death of Kennedy. La muerte de Kennedy. The reason I want to mention that one, La razón por la cual quiero mencionar esta because who uses this in his election campaign? es que ¿quién usó esta en su campaña electoral? Électorale. Donald Trump. Donc, Donald Trump. He's running against, I think it was Ted Cruz, donc il était Él estaba luchando contra Ted Cruz for the Republican nomination. para ganar la nominación republicana. comme candidat républicain. These are the things he's building into his message. Et c'est Y son estas las cosas que él usaba en su mensaje. And he says, Y él dijo, he implies qu'il él implica o quiso decir that his opponent's father was involved in the assassination of Kennedy. de que el padre del oponente de él, de Ted Cruz, parece que dijo que él estaba envuelto en la muerte de Kennedy. l'assassinat de Kennedy. That's how Tenía algo que ver con la muerte de Kennedy. Esa es la manera en que usa las teorías de I conspiración. want to put in another one. Je vais Quiero mettre colocar otra. Those that believe ceux qui Aquellos que croient creen
that climate change is a hoax. de que el cambio climático es una mentira. Comment dire, une fausse information. So you have a large percentage of the world Así que tenemos una gran cantidad who de believe personas en el global mundo warming and climate change is a government hoax, que creen que el calentamiento global y el cambio climático es una mentira del gobierno, orchestrated to control the people. orquestada para controlar a las personas. Les gens. What's their problem? ¿Cuál es el problema con eso? What's the problem with that theory? ¿Cuál es el problema con esa teoría? Who supports that theory, by the way? ¿Quién apoya esa teoría? Por cierto, Donald Trump. Donald Trump. Because this is what's rallying his base. Porque eso es lo que crea su And we have electorado. been his base. Y nosotros hemos sido parte de We esas need to make sure esas that personas que creen en su mensaje. Être sûr que nous, Creemos que no hay ese asunto. climate change is real. parce que El cambio climático es algo real. That is why Y por eso, the king of the north and the king of the south are in a proxy war. el rey del norte y el rey del sur están en una guerra civil, una guerra The por king of the south procuración. is planting metal Russian flags El rey del sur está colocando banderas metálicas underneath the Arctic. debajo del Ártico, en el fondo del mar, Melting. porque se está derritiendo. And because it's melting, Y ya que se está derritiendo, there are resources right now opening up hay recursos que están empezando a that are abrirse, a gold mine. que son como una mina de oro. Those world leaders donc, Esos líderes mundiales who do not choose their words wisely que no usan sus palabras de manera sabia, said the Arctic is the new Africa. dicen de que el Ártico es la nueva África, Resources. parce que porque se están alcanzando nuevos All the recursos. different countries want to drain it dry Entonces todos los países quieren ir, meterse y robárselo. accaparer ces ressources. because the ice has melted Parce que Porque como el hielo se ha derretido, access resources that before they could not. et ils han empezado a tener acceso a recursos que antes no podían. accéder auparavant. That work is going on right now. Y eso está aconteciendo ahora mismo. But Trump's base Mais, Pero el la electorado de base Trump électorale de Trump, says we don't care about the 98% of scientists who say this is real. nosotros no creemos en el 98% de los científicos que creen que eso es real, le changement climatique est réel. Because they're part of the globalist elite. Parce que porque ellos son parte de la élite global. They're to control and damage us. Ellos quieren controlarnos y That's hacernos Clinton's daño. et camp, donc, Y ese es el campo de Hillary 2016. en 2016. I'm the only one safe. Et il dit Ella decía, yo soy la única que es segura. peut faire confiance. So it's interesting. Donc c'est Es intéressant. interesante, As climate progresses, como el asunto del clima avanza, Progresse. you have an increasing natural disasters. tenemos desastres naturales cada día más frecuentes. Trump's base La base, El electorado de Trump say this is the judgment of God. dicen, estos son juicios de They Dios. cannot accept it's because they've abused the earth. ils ne peuvent pas Ellos no aceptan de que es porque estamos abusando, Because they've abused. estamos dañando a la tierra. l'accepter parce qu'ils ont abusé de la terre. They say this is the judgment of God Ils disent Ellos dicen, este es un juicio de Dios because of immoral liberals. à cause por causa de los liberales des inmorales. libéraux qui sont immoraux. They can't accept the scientific perspective, Ils ne peuvent Ellos pas no consiguen accepter aceptar la perspectiva científica so they build their own. Donc, y ellos construyen su propia perspectiva. perspective. Do we have any thoughts or questions? ¿Alguien tiene pensamientos o preguntas? There any other conspiracy theories? Est-ce qu'il y a ¿Será que aquí hay otra teoría de conspiración? ¿Qué más tiene? Brother Dominic. Hermano Dominic. So we are. It's the anniversary of the 50th anniversary of the man who go on the moon. Acabamos de pasar por el 50 aniversario All the science will tell you Donc tous les scientifiques de la llegada a la Luna. que cela Todos los científicos, la mayoría, small group te dirían de que no hubo, disculpen, la mayoría de los científicos acepta de que el hombre llegó a la Luna, pero hay un grupito pequeño que dice que el hombre realmente nunca llegó a la Luna. créationnistes, just say this is just a global elite. ils vont dire que c'est Y es una teoría de conspiración que dicen que esta es una élite global que nos quiere hacer And daño. on this side, Tenemos que quedarnos de este lado, because for some reason we want to trust these ones. et pour pues por alguna razón no queremos confiar en estos de acá. I want to leave you with one more. et je Quiero darte una más. encore une autre.
One of the most pervasive conspiracy theories in our movement. Et Una de las teorías de conspiración más perversas de nuestro movimiento. Théorie conspirationniste dans notre mouvement. Who is standing at a campaign rally, Donc, ¿Quién estaba en una campaña, en un discurso de Trump, à une campagne électorale mobilizing his base, et qui mobilise y movilizando el electorado de Trump, trust him and not Clinton, que decían, podemos confiar en él y no en Clinton? he's saying parce qu'il Porque él dice vaccines aren't safe, de que las vacunas no son they buenas, cause autism. no son seguras y causan autismo. provoque de l'autisme. ¿Quién fue esa persona? Mobilizes his base. Él estaba movilizando a su electorado, al electorado de Trump, diciendo eso. Porque las vacunas, Global conspiracy porque el asunto de las vacunas es parte de una teoría de conspiración Conspirationnistes to control and damage us. qui veulent nous que dicen, las usan para controlarnos y para hacernos daño. Los chemtrails, que son las líneas de humo que dejan los aviones en el cielo. traîner chimique. Ouais, mais un mot en fait. Ok, chemtrail. You can give it its proper word. Donc on peut donner son mot. Le podrías dar un nombre más They're known apropiado. as contrails. Se les conoce como, traîner chimique. el nombre apropiado es Traîner contrails, dans le ciel. Of condensation. que son líneas que son dejadas en el cielo por causa de condensación. Conspirationniste. We'll say there's a massive global plot. Pero hay una teoría de conspiración que dice de que hay un complot global. This isn't condensation, it's chemicals. Ella dice, esto no es una condensación, es un químico, chemtrail. And they're poisoning us Y de hecho nos están so they can envenenando control us. para controlarnos. Do we have any questions, sir? Est-ce que vous avez ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? My brother. Hermano. Excusez-moi, je réfléchis. Je ne suis pas conspirationniste. So I'm not a conspirationniste. Pourtant, je ne crois pas que. Enfin, j'ai des doutes sur le fait que l'homme ait marché sur la Lune. I don't think that men went on the moon. Yo soy una persona que no cree que el hombre llegó a la luna. Eso es lo que estoy creyendo que el hermano está diciendo. Se escucha muy mal. Somebody can say that I'm conspirationist, but I'm not. Tal vez alguien podría decirte que soy un conspirador, pero yo no creo que el hombre llegó a la luna. Comment dire Y el asunto de las vacunas, ma confiance pleinement dans cette chose, parce qu'effectivement, j'ai appris que, comment dire, on y ajoutait des choses qui pouvaient, comment dire, amener à, comment dire, enfin accélérer certaines maladies. So I'm not trusting, vaccine because I've heard that they add something that can provoke diseases. yo no confío en las vacunas porque ellos le han puesto cosas que provocan enfermedades. Qui dit effectivement qu'il ne faut pas faire confiance à certaines élites. I understand that Trump says that we cannot trust some elite. Yo sé que Trump dice de que no podemos confiar en ciertas I élites. can understand that Parce qu'effectivement, depuis que, Eso lo puedo entender. comment dire, je comprends, enfin que je m'intéresse plutôt à la politique, since I'm interested in politics. Y como soy una persona que está interesada en política, comment dire, nous manipule. I find that politicians are manipulating us. yo veo que los políticos nos están manipulando. Trump utilise la même arme contre ces gens-là. Trump is using the same weapon Y against these people. Trump está usando, La seule chose justement qui está atacando a esas personas, creo que dijo. comment dire, la parole de l'Éternel me dit, malheur à l'homme qui place sa confiance à l'homme. But the word of God say, woe to the man who place his trust on a man. Et c'est la seule chose No entendí esa qui parte. permet de, comment dire, de rester droit. And it's the only thing that allow me to be safe. So, question. Te haré una You're pregunta. a Nethinim. Si tú eres un netineo, You have to trust one.
Tú tienes que confiar en alguno de los dos. l'un ou l'autre. How do you know which one to trust? ¿Cómo sabes en cuál de ellos confiar? There is no, Tu dois faire confiance. no prophetic message for them. No tienes mensaje profético en los netineos. And if what Trump is saying Y lo que Trump está is diciendo, true for them, si lo que Trump dice tiene algo de verdad, tiene verdad para even if ellos, they don't choose a side, Même si incluso si ellos deciden no escoger ninguno de los dos, even if they say, et même si incluso si dijeran, I can't choose Elijah, je ne veux pas no consigo creer en él, it's of Baal. par rapport no consigo escoger entre Elías y los profetas de Baal, incluso si ellos se quedan en el medio, Baal in our history. ellos van a fallar nuestra historia también. So they have to have a correct worldview with Así que ellos tienen que tener una forma correcta de ver el mundo, sin profecía. What I want us to start considering Lo que quiero que comencemos a considerar is why we trust this. es por qué confiamos en estos de acá. You can see vous pouvez voir ¿Podrías decirme 9/11, que el 11 de there's septiembre issues within that administration. había problemas en esa administración, esa They presidencia? want war with Iraq. Ellos querían tener guerra con Irak. They want to go to war with ils Iraq. voulaient aller Ellos querían ir a guerra con Irak. contre l'Irak. Before 9/11 happens, Antes de que aconteciese el 11 de septiembre, conspiracy theorists las teorías, twist that los conspiracionistas tuercen they eso must have done 9/11 themselves. y dicen, ellos tuvieron que haberse autocausado el 11 de septiembre. Truth Donc il y a Es decir, es un poquito de verdad turns into a great big lie. et qui a été convertirla en una gran mentira. Vaccines. et Vacunas. cela ressemble. When was the first vaccine invented? ¿Cuándo fue inventada la primera vacuna? Donc à quel moment le premier vaccin a été inventé? First vaccine. Premier La primera When vacuna. was it invented? ¿Cuándo fue vaccin a inventada? été inventé? You want the dates? The date. Quiero que me digan la fecha. Edward Jenner. Edward Jenner, Edward Jenner, 1798. 1798. First vaccine. Donc le premier Fue la primera vacuna At the end. en el tiempo del fin, 1798. en 1798. I know they say 1796. je sais qu'il dit Yo sé que ellos dicen 1796, Over time. on a des pero ya nos hemos pasado como por 3 minutos, mais je pero lo puedo probar. 1796, he conducts his first experiment. donc En 1796, él conduce su primer experimento. 1798 goes into a paper and it comes up with the word vaccine. En 1798 llega a los periódicos y se le llamó por primera vez Increase of vacuna. knowledge. donc augmentation de la connaissance Aumento de conocimiento, sur la un aumento de conocimiento en medicina que ha salvado millones de vidas. You want to go through the tens of thousands that died from smallpox and polio. Podrías estudiar acerca de los miles y miles que murieron por el polio y otra enfermedad que no sé el nombre en español, smallpox. variole. And the early La viruela. pioneers had their houses bombed Et donc les premiers pionniers qui ont eu leur maison bombardée, and died hated. Died hated. qui sont morts. No entendí toda esta parte. Ah, diabetes. Ah, ils sont morts parce qu'ils étaient. Parece que hubo personas que murieron por viruela, Because people were afraid of what they were doing. Parce que les gens. pues las personas tenían miedo de lo que estaban haciendo. Measles. Misiles. Next outbreak. Vamos a llegar a la época de los misiles. Measles. Write it. Can you write it? Ah, sorry. Ah, no, parece que está hablando de How do we enfermedades. come up to the date 2019? ¿Cómo nosotros llegamos a la fecha 2019? Donc comment nous sommes arrivés donc à la date de 2019? 1893. 1893. What's that En for us? 1893. ¿Qué es esto para nosotros? 1893. Donc 1893. Sarampión, el measles es sarampión. 1893. Parece que hubo una epidemia de sarampión. Vous avez, Desde 1893 podemos hacer el 126, ça vous que nos lleva hasta 2019. a 2019. 2019. So 126 to this year. Hay un 126 Il y a con 126 este año. l'année d'écart. It was a measles outbreak in the United States. Donc, Y el sarampión, una epidemia de sarampión et quand comenzó en 1893. ¿Cuándo fue la próxima epidemia?
en 1980, blank. Donc 1980, donc remplissez le trou. 1989 to en 1989 hasta 1990. Jusqu'à 1991. 1991. 1989. De 1989 a 1991 1991. Donc de 1989 à 1991. Next increase of knowledge. Donc, tenemos un próximo aumento de conocimiento Measles outbreak. il y a eu une y hubo otra epidemia de sarampión. ¿Y por qué? Those below the poverty line Las personas que estaban debajo de la línea de pobreza ceux qui sont pauvres in America en en Amérique Estados been Unidos overlooked. habían sido pasados por alto. No los cuidaban. Had been passed over. Fueron dejados The atrás. government hadn't taken enough care, El gobierno no los había cuidado lo suficiente suffisamment and their children weren't getting vaccinated. y los hijos de estas personas no estaban siendo vacunados. The majorly black community in the slums Así que mayormente en las comunidades negras y en los barrios o favelas la communauté noire et islam, c'était pobres taudis, bidonville, ouais, voilà. they suffered for 3 years, sufrieron por 3 años, 89 to 91. del 89 al 91, 91. The government stepped up help to them y el gobierno tuvo que entrar y ayudarlos Les aider to help them vaccinate. et aller para pedirles que se vacunaran y los vacunaron. Now, maintenant. Ahora, 2019, en 2019, greatest measles epidemic since 1989. Donc il y a une es la mayor epidemia de sarampión desde el 89. Beginning. 30 ans. Donc la Ahora, par le después de 30 años, donc tenemos sarampión aquí y aquí. vaccin, vaccin. And why are Y there vacunas, outbreaks y in vacunas. 2019? Ahora, ¿por qué hay una epidemia en 2019? 2019. For these 3 years, Pendant ces 3 Durante estos 3 it's años, the poorer classes donc c'est les son las clases pobres las que sufrieron, mayormente gente negra, aux États-Unis. en los Estados Unidos. Donc cette année, Este año white, c'est les son blancos, middle class, donc c'est la clase media, America. estadounidenses. Why? ¿Por qué? Brother Anthony. Anthony. Because they're the ones Porque ellos creen en teorías de conspiración. that believe in conspiracy theories. Ellos son los que creen en teorías de conspiración. Because it's white middle class America Porque son los blancos de clase media on this estadounidenses side of the issue. que han estado de este lado del problema Dans ce camp. The vast majority of the time. la mayoría del tiempo. Du temps. We have a Hollywood idea of the end of the world. Tenemos una idea muy hollywoodense del fin del mundo. If we want to know what epidemics look like at the end of the world, Si queremos saber cómo las epidemias serán en el fin del mundo, we've already been through a history. ya hemos pasado por una Hundreds historia, of years. Il y a cientos de años ya. If we were not so forgetful of our past, Si no es que olvidásemos nuestro pasado tan repetidamente, la diphtérie. before a vaccine was introduced, la difteria, antes de que fuese creadas las vacunas, UK alone, Donc en el Reino Unido solamente 3,500 children died every year. il y avait 3000 350.000 niños morían cada año. Even if vaccines damage hundreds, donc même si donc le No, vaccin 3.500 niños morían al año. une centaine de personnes, it's still worth it. c'est toujours ça vaut toujours le coup. Tetanus, Donc le El tétano, 472 deaths a year in the US. 472 deaths a year. donc 400 472 muertes al año, parece, en el Reino Unido. 1916 in New York, donc En 1960 en Nueva York polio, il y a la hubo una epidemia de polio. 2,500 deaths. c'était en 1916 Hubo como 2.500 One muertos city in 1 year. il y a eu en una ciudad en un año. One city, 1 year. 2,500. Nearly 2,500. 2500 Creo que 2.500 dans une dans un état murieron. 4 years of vaccinating et après 4 años de vacunas brought polio cases llevaron, from 35,000 a year ok, no, 35.000, no 3.500. Y creo que en las otras eran números más grandes, pero ya no los recuerdo. That's 4 years. Con vacunas en 4 años disminuyeron de 35.000 a 5.000. faire cela en 4 années. You can go down the illnesses. Et on peut Pueden ir y ver todas las diferentes enfermedades, solamente que desde 1798 comenzó un aumento de conocimiento en eso. et Y en este tiempo, Were those vaccines safer
or more dangerous than the ones today? ¿Será que las vacunas de aquel tiempo eran más peligrosas o más seguras que las de nuestro tiempo? dangereux que ceux d'aujourd'hui. Much more dangerous. Eran más peligrosas. Previous one. Previously. Donc ceux d'avant Las de antes. d'aujourd'hui. Ellen White, Ellen White, Hermana White, she told her institutions donc, elle a ella le dijo a las instituciones de salud de los adventistas, they're allowed to accept smallpox patients. ¿será que ellos podían aceptar a pacientes que tuviesen devait accepter donc des patients qui avaient una enfermedad que no sé cómo se llama en español? Were they allowed to? Est-ce que les institutions donc devaient accepter ces patients qui avaient la variole? Se llama viruela. Non. She took the vaccine. Donc elle a Ella no permitió que llegasen personas con viruela. et elle a dit Ella después tomó una vacuna It's less safe then than it was now. y le dijo a los hermanos que tomasen otra después, a las personas que trabajaban allí. Así que en aquella época las vacunas eran incluso más inseguras que hoy. ils étaient moins sûrs avant que maintenant. We manipulate spirit of prophecy Nosotros hemos manipulado el espíritu de profecía to justify our conspiracy theories. para justificar nuestras teorías de conspiración. Conspirationniste. But if you read them properly, Pero cuando leemos apropiadamente, Exactement, she didn't stand on this side of the issue. elle ne ella no estaba de este lado del problema. de ce côté-là. We're over time. Donc nous avons Ya se nos acabó el tiempo. Any final thoughts or questions? Est-ce que vous avez ¿Será que tenemos preguntas? des remarques ou questions? What I want us to see Est-ce Lo que quiero que veamos is that this test was hard. es de que si estas dos pruebas de aquí fueron This test fuertes, was very hard. estas pruebas de acá fueron más fuertes, This test is not easy. ce test las pruebas que estamos viviendo nosotros ahora no son fáciles, son más difíciles de lo que podemos imaginar. Tenemos que aprender y desaprender. This dispensation is teaching us Pero lo que esta dispensación nos está enseñando, nous enseigne more than anything else, más que cualquier otra, these two external streams, es que estas dos fuentes externas de acá, making sure that we're on the right side of those issues. tenemos que estar seguros de que estamos creyendo en la fuente correcta. Recuerden, Cannot do an external work. no podemos nosotros hoy hacer una obra externa. No podemos predicar. Message to the Nephilim. No podemos predicarle a los netineos. un message aux Nétiniens. Why? ¿Por qué? We're taking in both. Parce que nous prenons aux deux sources. Porque nosotros estamos bebiendo de las dos fuentes de información. Y lo hemos estado At least haciendo 100 years. por casi 100 años. That's the unlearning of this dispensation. Ese es el desaprendizaje que estamos teniendo en nuestra Then we have to dispensación. unpack what that looks like. Et on doit Así que tenemos que desempacar cómo las cosas son Make sure we've realmente. done that Y al asegurarnos de que hemos desaprendido todo, by November 9. avant donc tenemos que estar seguros que lo hemos hecho ya el 9 de noviembre. Do this discussion. Cuando volvamos a la siguiente clase, quiero que continuemos con estos asuntos. If you kneel with me, we'll close in Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. nous allons terminer par la prière. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you that you have brought us so far. Te agradecemos que nos has traído hasta aquí, Señor, tan lejos. Look at the Millerites. Podemos ver a los mileritas 46 years of keeping Sunday. 46 o los adventistas. 1,500 years of keeping Sunday. No, los mileritas por tantos años guardando el domingo, 46 años, et ils ont pero tenían que desaprender. Look at every generation. et lorsque nous regardons Hablamos chaque de, génération, podemos ver todas generaciones y vemos que tenemos que desaprender. As we prepare to go to the world, Al prepararnos para predicarle al mundo, I pray that we'll have correct and straight thinking. te pido que podamos tener un razonamiento bueno y correcto de las We will cosas not cause any of them to stumble. y que no causaremos que ellos se pierdan. Help us in this history Ayúdanos a to be prepared estar preparados, Señor, about anything. para poder renunciar a lo que sea May we understand the issues y que podamos comprender los problemas problème happening not just in America but globally. que están aconteciendo no solo en los Estados Unidos, sino de manera global. Amérique, mais de façon globale. I pray you'll bless the rest of our Pido que bendigas el resto de nuestro día. Bénir le reste de la journée. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.